Hola a todos, soy Lidia Lectora y estoy compartiendo hoy una recomendación más y quizá una de las recomendaciones más importantes que alguien puede hacerte. Esta recomendación es la obra de Hermann Broch titulada La muerte de Virgilio y espero que en este momento estés viendo aquí la portada porque es una obra que va a transformar no solo tu percepción de lo que es la literatura, sino también la percepción de cómo los seres humanos enfrentamos el conflicto, la crisis, la tragedia, la muerte. Y bien, lo único que puedo decirte de esta obra es que es un canto, es un poema a Virgilio. Es un poema a la vida, es de las 18 horas antes de su muerte. Imagínate lo que es narrar 18 horas en un libro que es impresionante porque pues son más de 18 páginas, es una narrativa preciosa. Yo le llamo poema porque utiliza muchas imágenes, muchas metáforas, recursos que son más comunes en la poesía, pero aún así él busca como narrar como si lo narrara un poeta. Eso es bellísimo porque como está narrando la vida de un poeta, pues es la palabra, es las figuras retóricas, es el estilo, la entonación, lo que debe verse también, ¿no? Entonces es como si llevase el discurso novelístico a la dignidad de la vida de un poeta, ¿no? A la dignidad poética. Y es bellísima. En fin, bueno, vamos a ver a su autor, nada más para que lo vean, qué guapo, qué chulo, es Hermann Broch, es un tipazo. No es la, la línea de esta recomendación hablar mucho de él, porque pues ahorita que nos interesa recomendar es la novela. Lo único que puedo decirte, Hermann Broch comienza a escribir esta novela en los primeros días que está en prisión. Y tú te preguntarás, ¿qué hacía en prisión un hombre que se ve tan digno, tan decente? Pues bueno, como era judío, uno de sus vecinos, era de hecho el portero del edificio, lo denuncia a la Gestapo como comunista. Entonces, gravísimo el asunto. Él, lo mandan y por supuesto, como es judío, pues ¿por qué no? ¿No? Ya saben el antisemitismo que corría en esas épocas. Y es James Joyce, otro novelista, y Albert Einstein, el físico matemático, quienes logran gestionar ahí su salida y lo apoyan para que migre a Estados Unidos en una especie de autoexilio para salvar su vida. Entonces, es una vida difícil la que llevó, eh, pero bueno, no vamos a hablar de su vida ahorita, sino de su obra y de su máxima, que es la muerte de Virgilio. Para que te vayas calentando, lo que hace Hermann Brock es ponernos tres citas. Y lo sorprendente de estas citas es, primero, que por supuesto están basadas en la obra de Virgilio, porque va a hablar de él, y también en la Divina Comedia, donde Virgilio es uno de los personajes literarios, no sé si recuerdan, es el guía del poeta Dante. Entonces, es bellísimo porque aquí en Fato Prófugos, por ejemplo, este epígrafe, esta cita, lo que nos dice el autor es que va a hablar un poco, ¿no? Del prófugo del destino. ¿Y qué es el prófugo del destino? Una de mis interpretaciones es que está hablando de qué es el poeta, es una definición de qué es un poeta, y un poeta es un prófugo del destino. Es casi como un héroe épico que, a diferencia del héroe trágico que no puede escapar de su destino, escapa por medio de la creación, por medio de la poesía, ¿no? Aquí hay muchísimo que reflexionar, que hablar, que interpretar. Bueno, se podrían hacer tesis sobre la elección de estos epígrafes, a esas dimensiones estamos hablando, ¿no? De este tipo de dimensiones que sobrepasan, que exceden al texto mismo, ¿no? A la novela. Y por supuesto después la siguiente cita de Virgilio de la Eneida dice más o menos así, algo así como: deja que estreche tu diestra, déjame, oh padre, y no huyas del abrazo. Así rememorando un gran llanto, el rostro le bañaba.
Aquí en esta cita no voy a entrar a hablar mucho sobre el poema de la Eneida, porque aquí hay dos personajes que son muy importantes, pero lo que sí quiero decirte es más bien por la línea que yo tomo, y es que en este epígrafe en específico, Hermann Brock ubica un proceso humano, emocional, ante la crisis, ante la muerte, ante el dolor, ante el sufrimiento. Y eso es loable. O sea, esto es más allá de lo que uno espera de una obra. Ya nos está indicando con ese epígrafe hacia dónde van sus reflexiones, ¿no? Hacia dónde va esa obra. Y para mí esto es sumamente importante porque nos está hablando de una obra orgánica cuyas partes están todas relacionadas y respiran la una por la otra, ¿no? Es, es brutal lo que está haciendo aquí este poeta. Y bueno, al final no quiero irme sin leerte la tercera cita o el tercer epígrafe, que hice más o menos así como el guía y yo, o sea, Virgilio y yo, por el camino oculto. Entramos a volver al claro mundo y sin tener cuidado de ningún reposo, subimos él primero y yo segundo hasta llegar a ver las cosas bellas que lleva el cielo por un hueco redondo y luego reencontramos fuera las estrellas. Entonces, aquí lo que yo creo que nos está indicando, no lo sé, tú cuando leas ya la obra me vas a poner aquí en los comentarios si es posible o no, creo que nos está diciendo que nos dejemos llevar por Virgilio. Vamos a ver, vamos a leer, vamos a escuchar la voz del poeta Virgilio, obviamente traducida por Hermann Broch, ¿no? O sea, él hace esta investigación sobre los últimos momentos, las 18 horas antes de morir de Virgilio, y aunque es una reconstrucción imaginativa, porque obviamente no podemos saber con precisión qué pasó, pues sí hace una indagación profunda. Estamos hablando de un hombre sumamente inteligente como fue Hermann Broch. Entonces, no es para menos que se haya aventado una pesquisa verdaderamente consciente, erudita y a que agota hasta sus últimas consecuencias la información. Y por supuesto nos pone esta cita, yo la entiendo como tú entra a este poema como si el mismísimo Virgilio estuviese guiándote, ¿no? Estuviera guiándote. Y creo que eso es muy, muy importante porque a mí me gusta cuando leo una obra pensar que voy de la mano del autor, que estoy conociendo a alguien, estoy escuchándole y, me ha parecido que conecta muchísimo estas citas. No te preocupes si las ves en latín, viene normalmente su traducción en algunas versiones, en algunas ediciones, en otras no. Si no encuentras las traducciones, ve a Google Traductor y la tienen porque hay un enlace que se estableció para que esta traducción, al menos en latín, sea la misma que proponen los editores de Alianza Editorial. Me parece que es la de Alianza Editorial. Y bueno, antes de irnos, porque tú vas a decir, ay, bueno, tenemos que hablar algo de la novela. No te quiero, a diferencia de otros que te dan una reseña de toda la obra, yo no quiero porque en primera lo más padre es que tú la leas y te des cuenta de los momentos específicos de la obra en que se detiene el autor, en que no, cómo está constituida, cómo está estructurada. A mí me parece que si yo te lo doy es como, no tiene ningún sentido, porque pues no hay nada como leerlo, ¿no? Y lo que sí, y sobre todo para que no tengas que escuchar este video, verlo y después digas, ya la leí porque ya me dieron la reseña. No, no, no. Lo que sí es que te voy a dar una probadita de la prosa poética de Hermann Broch y estoy segura que después de leerla conmigo vas a decidir comprarte el libro o darle link al enlace que te voy a poner aquí en este video, en las descripciones, ahí lo voy a poner. Y también a lo mejor en un comentario por ahí pongo otras versiones en PDF, porque me parece que es una de las opciones más baratas y que puedes moverte a donde quiera que vayas, puedes llevar tu libro y sin tener que cargar mucho, porque ciertamente La muerte de Virgilio es un libro considerablemente grande.
Bien, el primer párrafo de la novela dice, azules como aceros y ligeras, movidas por un viento contrario, suave y apenas perceptible. Las olas, las ondas del mar Adriático habían corrido al encuentro de la escuadra imperial, mientras ésta se dirigía hacia el puerto de Brindis, dejando a la izquierda las chatas colinas de la costa de Calabria, que se acercaban poco a poco. En ese momento, en ese paraje, la soledad del mar llena de sol y sin embargo tan cargada de mortales presagios, se transformaba en la pacífica alegría de una actividad humana y el oleaje dulcemente iluminado por la cercana presencia y morada del hombre se poblaba de naves diversas que también buscaban el puerto o que salían de él. Bueno, a mí me parece que es una obra de arte. El primer párrafo es ya una obra de arte. Si solo tuviera que leer esto, yo ya puedo ver muchísimo el autor, cómo maneja la imagen poética para narrar, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, es narrativa, pero por medio de imágenes poéticas que a su vez parecen tener movimientos dialécticos, ¿no? Como oposiciones, como oxímonos. La soledad del mar llena de sol y, sin embargo, tan cargada de mortales presagios. Es brutal porque obviamente sabemos que va a la muerte, ¿no? Virgilio va a su muerte, está a 18 horas de su muerte y utiliza Soledad del Mar, que es como para hablar de la soledad que en ese momento Virgilio siente, porque cuando nos enfrentamos a la muerte lo hacemos solos. De ahí la gran belleza y que quizá por eso en la Divina Comedia vamos a encontrar otra lógica, puesto que estamos con Virgilio ante un poeta pagano, un poeta politeísta, un poeta donde la muerte es un acontecimiento en soledad. Mientras que en la Divina Comedia vean cómo eh, el poeta Dante es cristiano y para nosotros los cristianos la muerte no viene sola, vas acompañado de el ser supremo, ¿no? En mi caso yo diría sin problema alguno de Jesucristo y en el caso de quizá los judíos podrían decir a Hashem o un musulmán podría decir Alá, no lo sé. Pero en esta tradición judío-cristiana, nuestra muerte ya no la vivimos solo. No obstante ello, eh, lo cierto es que cuando pensamos la muerte, la pensamos como un momento de soledad en el sentido de que los otros que están aquí vivos, que consideramos reales, pues no están con nosotros, no pueden atravesar ese momento de crisis, ese momento doloroso, no pueden atravesarlo con nosotros, ¿no? Y imagínense ya todas las reflexiones que hay en el primer párrafo sobre la vida, la muerte, vea cómo habla la morada del hombre, se poblaba de naves diversas, ¿no? La cercana presencia y morada del hombre, o sea, el espacio donde ella es habitado. Ay, no, es increíble, es ahí donde va a ser exiliado Virgilia, ahí va hacia su exilio y en su lugar de muerte. Y solo puedo pedirte, suplicarte que le des una oportunidad a esta obra. Es bellísima. A muchos la consideran al mismo nivel de Ulises de James Joyce. Uh, yo no estoy tan segura, me parece muchísimo más poderosa, imaginativa e inteligente la muerte de Virgilio que James Joyce. Espero que alguien me objete, ¿no? Se aceptan objeciones aquí, apúntenlas, pero creo yo que Hermann Broch es infinitamente superior a James Joyce y que la muerte de Virgilio es infinitamente superior al Ulises, ya lo dije, y bueno, solo puedo decirte que espero de verdad que no hayas leído esta obra para que la leas, porque yo como recuerdo ese momento de descubrimiento cuando leo por primera vez sus páginas, es sorprendente. Así que los dejo, les dejo el link para que ustedes puedan acceder a la obra y no haya pretexto de que no la pueden comprar ahorita. Léanla, coméntenla, disfrútenla y por supuesto compártanla, ¿no? Si les gustó el video y la recomendación, compártelo, denle like. A nosotros los lectores nos apoyan muchísimo porque en México casi nadie lee
Y bueno, espero que esta invitación, ustedes se la tomen muy en serio. Que tengan linda noche o lindo día. Hasta luego. Chao, chao.